Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil Tabergo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Que el Señor le bendiga, sea bienvenido usted a este culto Amaneciendo con Dios. Gracias por tomarse el tiempo, gracias por poner la alarma, gracias por despertarse junto a nosotros. Estoy seguro que la mejor manera de comenzar el día es alabándole y aprendiendo de él. Así que vamos a iniciar cantando esa alabanza con la que siempre iniciamos en nuestra iglesia. Vamos a cantar en su presencia. En su presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Que se aclama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Vamos a orar esta mañana para pedir la bendición de nuestro Señor. Ante lo que nosotros sabemos es un día bendecido porque estaremos con Él. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder leer tu palabra. Está escrita con un propósito y es aprender de ella. Gracias, Señor, porque recibes nuestra adoración. A pesar de que es de personas erróneas, recibes la adoración porque tratamos de hacerla humildemente. Te pido, Señor, que nuestro corazón sea el que te busque, que no sean nuestros deseos, nuestras necesidades, sino que sea nuestro corazón, nuestra voluntad. Gracias, Señor, por que nos acompañas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir que busque y me acompañe a leer el capítulo número 24 del libro de Proverbios. El subtítulo de este capítulo proviene desde el capítulo 22, en donde se menciona los preceptos y amonestaciones. Dice la palabra del Señor, capítulo 24 del libro de Proverbios: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte,
salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado. Esta semana una persona muy allegada a mí me preguntaba: ¿acaso tu Dios no puede hacer el milagro? ¿Acaso ustedes como pastores lo ha visto en muchos escritos en las redes sociales? ¿A dónde están los pastores para que hagan sanidades? No digo de aquellos que decían hacer sanidades, digo los pastores en general. Ellos mencionan los pastores en general, porque por tener un título de pastor o de ministro de la palabra del Señor, se asume que yo debería de hacer un milagro, porque creo en un Dios que hace milagro. Pero quiero comentarle, mi estimado hermano o hermana, que nosotros no hacemos milagros. No existe un pastor, una persona en la tierra, sobre la faz de la tierra, que pueda hacer un milagro. No existe, no los hacemos. Quien los hace es Dios. Yo solo le aviso quizás a la hermana: mire hermana, yo creo en el nombre del Señor Jesucristo que usted va a sanar, y voy a orar para pedirle a Dios que Él le haga el milagro. Más yo ni nadie podemos hacer un milagro. Entonces me decía esta persona: pastor, ¿y por qué tu Dios entonces no quita la enfermedad, la emergencia, el COVID? ¿Por qué no lo elimina? Si es Dios, si puede. Pues la única respuesta que me queda para responderle es: porque no quiere. Él puede, pero ahorita no ha querido. Si Él hubiese querido, ya esta enfermedad se termina, sin necesidad de inyección, sin necesidad de alguna cura. Él la termina, si Él quisiera. Pero hasta ahorita es que Él quiere. ¿Por qué lo traigo este día? Porque lo traigo esta mañana, para decirle a usted: la situación en la que usted está posiblemente se mantenga hasta cuando Dios quiera, hasta cuando sea su voluntad. Pero cuando usted esté en ese momento, en esa situación que es la voluntad del Señor, usted debería tener paz,
usted debería estar tranquilo y tranquila. No porque la situación se haya ido o haya terminado, no porque la emergencia se haya ido, porque el COVID ya no esté, sino que porque usted, un hijo de Dios, debería tener paz confiando que tiene un Dios más fuerte que el COVID, más poderoso que cualquier otra cosa. Entonces usted tiene paz. Si usted va en una tormenta, pues difícil, quizás como lo menciona incluso la palabra, no era una tormenta, era una tempestad. Usted se preocuparía si va en un barquito o en una barquilla pequeña, porque inmediatamente las olas cubrirían aquella barquilla. Mas no tendría tanto miedo como muchos hombres que navegan por los océanos de este mundo cuando van en un transatlántico. No se preocupan. Es un barco sumamente grande que los protege. Ahí van tranquilos. No digamos si fuese una barquilla. Ok, usted está en una tormenta o en una tempestad. Preocúpese si tiene un Dios pequeño. Pero si tiene un Dios grande, ahí deje que ahí sople, ahí deje que vengan las olas. Dios está con nosotros. Y lo que necesitamos es tener paz. Usted necesita estar tranquilo, enfermo, pero con paz, hombre. Que estamos comiendo poquito, pero con paz, hombre. Si a veces comiendo bastante no tenemos paz, no, tranquilo, confiados en el Señor, pudiendo respirar tranquilo, no respirando, no, tranquilo, porque confiamos en el Dios que tenemos. Así que vamos a orar este día por la paz de nuestros corazones, por la paz de cada uno de nuestros hermanos. Señor, te queremos pedir en este momento por la paz de mis hermanos que están pasando por circunstancias difíciles. No decimos que ellos no están pasando por problemas, no lo decimos. Probablemente sí lo están pasando, al igual que muchos de nosotros. Para tener paz, Señor, sabemos que no es necesario evadir los problemas. Para tener paz es necesario saber en quién se confía. Así que, Señor, esta mañana te pedimos que nos des el conocimiento, la sabiduría de tener la confianza en un Dios poderoso, más poderoso que las circunstancias, que los problemas, que las personas, que los sentimientos. Así que, Señor, te pedimos que puedas darnos esa paz. Y sabemos que puedes darnos porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Porque ese mismo Espíritu Santo tiene la capacidad de ayudarnos a poder tranquilizar. Porque es un fruto o es una característica del fruto de Él. Que aparte de tener amor, también tenemos paz. Por favor, Señor, permite que ese fruto, esa característica abunde en nosotros. Tener paz en el corazón. Por eso, Señor, te cantamos esta alabanza, paz, cuán dulce paz. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embarcando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inundes por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre nos da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, sus ondas de amor celestial. Señor, muchas gracias por esa paz que tanto necesitamos. Gracias, Señor, porque tu aliento sopla en nuestras narices como un hálito de paz. Gracias, Señor, porque ahora podemos descansar confiando en el que el Dios en el que tenemos es capaz y poderoso de ayudarnos.
Padre, en el nombre de Jesús, te encomendamos este culto, te encomendamos la alabanza de nuestros corazones, te encomendamos, Señor, la palabra del Señor. Te pido, Jesús, que puedas inspirar, que puedas iluminar al pastor que lleva la palabra, que puedas llenar su corazón para que nosotros podamos ser edificados también en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida y te encomendamos este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que están en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Gracias por el privilegio que nos da el Señor de poder compartir de su palabra. Yo voy a pedirle que abra la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 en adelante. Vamos a estar leyendo. Ya lo vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana para pedir sabiduría al Espíritu Santo. Bendito Dios. Gracias, Señor, por estos momentos que nos regala, Señor, para poder compartir de tu palabra. Te pedimos a tu Espíritu Santo que nos dé iluminación, Dios, para poder comprender lo que tu palabra nos quiere enseñar en esta mañana, Dios. Gracias. Gracias por los medios de comunicación que nos permiten llegar hasta los hogares de mis hermanos. Gracias, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, le decía, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Vamos a estar leyendo un poquito la palabra del Señor. Pero yo quiero entrar un poquito en contexto acerca de este pasaje en específico, que es el llamamiento de Eliseo. El título de la predicación de esta mañana es el llamado de Dios cambia tu vida. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos encomienda a hacer ciertas cosas o al ministerio de la predicación, pues prácticamente cambia totalmente nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, totalmente nuestra vida cambia, siempre y cuando nosotros podemos atender al llamado, porque he conocido muchísimas personas donde de manera emocional dicen yo voy a obedecer el llamado de Dios, y en el camino de cuando están ejerciendo su ministerio, y llámese cuando Dios nos llama, puede ser a cualquier ministerio, mi estimado hermano, no solamente el de la predicación, puede ser el de la alabanza, puede ser el del evangelismo, puede ser el del servicio, en cualquiera de los ministerios que puedan haber en una iglesia, no solamente el llamado a hacer al ministerio pastoral. Pero yo he conocido muchísimas personas en las que reciben el llamado, aceptan el llamado, pero en el camino se pierden y dejan el llamado a un lado. Pero el llamado, cuando Dios tiene un propósito en una persona, mis estimados hermanos, el llamado es irrevocable. Usted puede decir, no, yo creo que el llamado a la predicación, a evangelizar, a servir no es lo mío, pero si Dios ya lo llamó y ya le puso esa semillita en el corazón, pues tarde o temprano usted va a obedecer el llamado de Dios. Y ya lo vamos a ir viendo cuando entremos en materia acerca del llamado de cuando Dios llama a Eliseo. Ahora, eso sí, antes o a la persona que Eliseo va a sustituir es al profeta Elías. Elías, en capítulos anteriores al 19 podemos ver el ministerio que este señor desarrolló, pero específicamente en los capítulos anteriores, Eliseo acaba de hacer una hazaña retando a los profetas de Baal. Hizo prácticamente una competencia. Elías lo que hizo fue decirle a los profetas de Baal, quiero hacer un paréntesis, espero no confundirme, mis estimados hermanos, con el profeta al pronunciar el nombre de Eliseo con Elías, porque son nombres que se parecen, pero espero no poder confundirme. Elías hace un reto a los profetas de Baal y les dice, bueno, si su Dios Baal desciende fuego, pues yo lo voy a adorar también. Pero si el mío si Jehová hace descender fuego del cielo, pues ustedes van a
a asumir las consecuencias. Y específicamente eso fue lo que pasó. Los profetas de Baal hicieron un altar y empezaron a clamar para que pueda caer fuego del cielo, y efectivamente usted y yo sabemos la historia, pues no cayó fuego del cielo. Y cuando le tocó el turno a Elías, Elías hizo una oración y descendió fuego del cielo. Pues ese acontecimiento, determinando esa hazaña, lo que Elías hizo fue matar a todos los profetas de Baal. La Biblia dice, es bien específica en decir que fue y los degolló a todos los profetas de un Dios falso. Ese acontecimiento hizo que Jezabel, quien era la reina que estaba en ese momento, sentenciara de muerte a Elías. Lo advirtiera de que si lo veía lo iba a matar. Pues la escritura cabal exactamente en el capítulo 19 se nos dice, mire, se lo voy a leer para ampliar un poquito. En el versículo 2 del capítulo 19, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de ellos, la de los profetas que había matado. Le estaba dando una sentencia de muerte Jezabel a Elías. Mire, versículo 3, viendo Elías, cuando él recibió el mensajero, viendo pues el peligro, mire lo que hizo Elías, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él recibió el mensaje de parte de Jezabel que lo iba a matar, y él, en lugar de haber tenido el coraje como lo tuvo con los profetas, en esta ocasión Elías huyó. Y allí siempre en el capítulo 19, versículo 16, y en todo ese capítulo podemos observar que tiene un diálogo entre Dios tiene un diálogo con Elías. Y Elías y Dios le pregunta a Elías que qué se estaba haciendo, huyendo, porque huye hasta una cueva y Dios lo llama y le dice que qué estaba haciendo. Y aquí podemos observar un capítulo en la vida de Elías muy triste, porque en el versículo 16 Dios le ordena a Elías buscar un sucesor. El gran profeta que hizo en todo su ministerio, hizo 7 milagros. Hizo que no descendiera fuego, hizo que no descendiera lluvia, hizo descender fuego del cielo, y no solo lo hizo una vez, lo hizo 3 veces, hizo descender fuego del cielo. Este gran profeta, amedrentado por una persona, huyó por su vida, se ocultó en una caverna, en una cueva, y al ver Dios la actitud de miedo y de temor, Dios le encomienda buscar a su sucesor. Y lo podemos ver en el versículo 16 siempre del capítulo 19, y dice a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y mire lo que dice, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y ahora sí vamos al texto que hemos tomado de base. En el versículo 19 dice la palabra de Dios, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Versículo 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después de esto se levantó y fue tras Elías y le servía. El momento exacto cuando Elías, el que era el profeta de turno para el pueblo de Israel, Dios le dice, ok, Elías,
Ya terminó tu ministerio, tenés que buscar a un sucesor. Y en el versículo 19 al 21 que acabamos de leer, podemos encontrar el momento específico en que Elías pasa el manto a su sucesor. Esto de una manera simbólica, mis estimados hermanos, no como hay algunas personas que lo hacen en sus cultos. El manto de Elías está siendo pasado. No, hermanos, esto es una manera simbólica. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que yo quiero exaltar del texto del capítulo 19, versículo 19 al 21, es la decisión que Elías tomó. Bueno, en primer lugar, en el versículo 19 nosotros podemos entender que aquí no hay mucho diálogo. Aquí no hay una pregunta de parte de Eliseo preguntándole a Elías: ¿por qué me estás poniendo el manto? ¿Qué significa esto? Eliseo, mis estimados hermanos, comprendió al instante lo que estaba sucediendo. Eliseo, cuando recibe el manto de Elías, él comprende al instante lo que esto significaba. No le preguntó qué pasaba, no le preguntó por qué estaba haciendo eso, qué significaba eso. Él entendió perfectamente lo que le estaba sucediendo en ese momento. Elías puso el manto sobre Eliseo y Eliseo sabía lo que esto significaba para su vida. El ministerio iba a empezar en la vida de Eliseo, y como una muestra de que el manto el ministerio pasaba de una persona que estaba por concluir su ministerio de una manera simbólica, viene Elías y le pone el manto. Y en el versículo 20, Eliseo tomó una decisión. Yo por eso le decía, aquí yo no veo un cuestionamiento de parte de Eliseo hacia Elías. No hubo tal cuestionamiento. Cuando él recibe el manto, Eliseo tomó la decisión en el instante. Sabía el compromiso, sabía lo que significaba que ahora él iba a ser el profeta, el que iba a ser la voz de Dios para llevar bendición o para llevar algún juicio a los hijos de Israel. Comprendió en el instante y tomó la decisión en el instante. Pero lo que yo quiero exaltar de este señor Eliseo es que quiso hacer las cosas en orden. Yo recuerdo hace mucho tiempo hicimos un drama en Jóvenes en Victoria que se llamaba, era la pelea de David y Goliat, pero lo hicimos como que si fuera un ring de pelea. Y antes de que Goliat retaba al público que alguien viniera a pelear, pero antes de que apareciera David, aparecieron ciertos personajes, y uno de los personajes se llamaba el hermano Aleluya. Y el presentador, cuando daba a conocer las características de este señor que había aceptado el reto de Goliat, las características eran las siguientes, y lo recuerdo muy bien porque yo era el presentador. Presentamos al hermano Aleluya. Él ha dejado a su esposa, ha dejado a sus hijos, ha dejado la manutención para ellos con tal de seguir a Jesús. Y no le importa nada con tal de servir a Jesús. No acepta responsabilidad de nada con tal de servir a Jesús. Podíamos observar, el objetivo de presentarlo de esa manera era una manera errónea de servir a Jesucristo. Aquí el profeta, a quien iba a ser ahora el profeta de Israel, Eliseo, no vemos la actitud de una persona irresponsable, es decir, acepto el reto, vámonos y de aquí empieza mi ministerio, hay que se quede mi familia, hay que se queden mis papás. No, en el versículo 20, Eliseo hace una petición a Elías y mira lo que dice: entonces dejando los bueyes, o sea, el trabajo que estaba ejerciendo, vino corriendo en pos de Elías, o sea, aceptó la decisión de ser el nuevo mensajero de Dios para con el pueblo de Israel. Y le dice Eliseo a Elías: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Eliseo en este instante quiso dejar las cosas bien, quiso hacer las cosas en orden, quiso hacer las cosas como se debe de hacer.
Y es un gran ejemplo para nosotros, para no ser personas irresponsables, para decir, oh, Dios me ha llamado al ministerio, así que voy a dejar. No, Eliseo dejó las cosas en orden. Sabía el significado de la decisión de ser ahora el nuevo profeta del pueblo de Israel. Al tomar la decisión de seguir a Elías, decidió dejarlo todo. Claro que sí, dejó su trabajo y dejó su familia, pero las dejó en orden. Eso es lo que yo quiero sobreexaltar en este momento, en esta prédica, acerca del llamado de este señor, de Eliseo. Él aceptó el llamado y aceptó dejarlo todo. Dejó su trabajo y su familia, pero la dejó en orden. Dios, mis estimados hermanos, no es un Dios de desorden. Días atrás predicábamos en una cadena de oración y hablábamos acerca de la alimentación de los 5,000. Y algo que me llama también poderosamente la atención es que Jesús les dice a sus discípulos: hagan grupos de 50 en 50. Me llama la atención porque Jesús estaba estableciendo un orden para que se pudiera repartir de manera equitativa, de manera ordenada, sin desorden, el pan y los peces que iba a multiplicar en ese milagro. Y me llama la atención el orden que debe de hacer antes de recibir el milagro, la alimentación de esas personas. Hubo un orden. Y lo mismo podemos ver en el pasaje de Primera de Reyes. Y sí recibió el llamado, aceptó el llamado, sabía lo que significaba, pero hizo las cosas en orden. En su vida, mi estimado hermano, en mi vida, en la vida de todos nosotros, si queremos que Dios actúe o Dios nos utilice en su obra, en su palabra, en su ministerio, va a ser en orden. Y el orden lo vamos a tener que ejercer nosotros primero. Dios no va a actuar en la vida de una persona desordenada. Dios no va a actuar o va a ejercer o va a dar ese milagro que nosotros estamos pidiendo si no existe un orden en nuestra vida. Dios no puede actuar en una vida de desorden. Y el ejemplo que nosotros lo mirábamos, el de la multiplicación de los panes y los peces, hubo un orden antes de recibir el milagro. Y en esta ocasión, Eliseo toma la decisión de dejar su casa ordenada. Él iba a dejar su casa. No sabemos si iba a regresar algún día. La Biblia no nos lo especifica. Pero que tomó la decisión de aceptar el manto para ser el nuevo profeta del pueblo de Israel y dejar su casa, su parentela. Pero lo hizo en orden. Y fue a despedirse y le pidió autorización ahora a quien sería su jefe, porque lo iba todavía a mentorear en ciertos momentos hasta que Elías fuera arrebatado al cielo, para que totalmente empezara el ministerio de Eliseo. Todavía hubo un tiempo para que pudiera adiestrarse. Y es más, le confieso algo, y es una de las características que me encantan del profeta Eliseo. Porque Eliseo, se ve mucho más adelante, esto es como un agregado, viene y en una de las conversaciones que tiene con su maestro, que sería Elías, le dice que él quiere una doble bendición de parte de él. Y Elías le dice, si me ves partir al cielo, tendrás esa doble porción. Y efectivamente, se recuerda la historia, ellos iban caminando, un carro de fuego los separó. Y detrás del carro de fuego un torbellino de fuego alzó a Elías hacia el cielo y el manto de él cayó sobre Eliseo. Y efectivamente ahí empieza el ministerio del profeta Eliseo. Elías hizo 7 milagros y Eliseo, por haber observado cómo su maestro desciende al cielo, hizo el doble de los milagros. Y vaya que hizo milagros extraordinarios, milagros fuera de lo común. Es más, Eliseo hizo un milagro ya estando muerto incluso. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que yo quiero exaltar del versículo 20 es el orden con que Eliseo hizo las cosas. Aceptó
Asimiló lo que eso significaba y fue a su casa a dejarla ordenada. Ahora bien, no solamente llegó a ordenar su casa, a despedirse de su madre y a despedirse de su padre, sino que él asimiló el llamado de Dios y los expresó, lo exteriorizó a manera de una bendición. Porque aparte que se despide de su padre, aparte que se despide de su madre, en sinónimo de dejar la casa en orden. Mire lo que dice el versículo 21. Y se volvió, o sea, fue a su casa y tomó un par de bueyes. Me imagino que eran con los que estaba trabajando. Como ya no iba a tener trabajo, tomó ese par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne. Y mire, no solo la dio a su casa, y la dio al pueblo para que comiesen. Aparte, Elías pone el manto sobre Eliseo. Eliseo en el instante comprende lo que significa y acepta el compromiso de ser el nuevo profeta para el pueblo de Israel. Viene y pide autorización ahora a su maestro y le dice que quiere ir a dejar la casa en orden. Su maestro se lo permite. Llega a su casa, deja todo en orden y hace una celebración. El señor Eliseo, no solamente con su familia, sino que con todo el pueblo, este señor hace una fiesta, exterioriza el llamado que Dios le ha hecho, lo exterioriza y hace un festín. El llamado, por eso es que le decía yo el título de la predicación: el llamado de Dios cambia nuestra vida. En el momento que aceptó el compromiso, Eliseo pone su casa en orden y hace una celebración, no solamente en su casa, sino que con todo el pueblo. Ahí dice pueblo, usted puede imaginarse la cantidad de personas con las que pudo haber comido con esos 2 bueyes. Dice que los hizo, mató a los 2 bueyes y los dio a comer a todo el pueblo. Eliseo, hermanos, comprendió el llamado. Y ese llamado cambió su manera de pensar, cambió su manera de exteriorizar, porque dejó las cosas en orden. Y mire, cambió de tal manera la vida de este señor que hasta celebró ese llamado, celebró que Dios lo estaba llamando al ministerio con todo el pueblo, no solamente con su familia. La decisión para servir a Dios, quiero dejar algo muy en claro, es personal, mis estimados hermanos. Elías llega a Eliseo y no le pregunta si su familia va a estar de acuerdo en el llamado que Dios le está haciendo. De ninguna manera. Elías pone el manto y Eliseo en el instante lo acepta y él va a su casa a notificar. No fue a pedir permiso. Eliseo no fue a pedir la autorización, fue a despedirse de sus padres, a dejar su casa en orden. Con esto quiero decir que ni nuestra propia familia, cuando existe el llamado de Dios, ni nuestra propia familia tiene injerencia en el llamado de Dios. Conozco a cierta persona muy allegada a mí, que cuando llegó el tiempo que Dios lo llamó, me dijo, él estaba estudiando en la universidad, él ya tenía avanzada su carrera y de repente tuvimos una conversación y me decía, no sé qué hacer, Dios me está llamando al ministerio y no me saco de la cabeza que Dios quiere que estudie teología, no me lo saco de la mente, estoy ahí, no estoy quieto, me decía. Y yo la recomendación que le dije, bueno, hablarlo con Dios, que te dé paz. Y me decía, es que paz ya tengo. El problema que esta persona tenía es que ¿qué iba a decir la familia? Y yo le dije, habla con tu familia y mira, y me siento identificado contigo porque la misma situación me pasó a mí. Y efectivamente esta persona habló con su familia y adivinen qué fue lo que le dijo su familia. Estás loco, lo que estás haciendo es irónico, ¿cómo vas a dejar una carrera universitaria por estudiar teología?
en lugar de recibir el apoyo. Pero el llamado, como lo vuelvo a decir, el llamado, cuando Dios lo hace a una persona, lo hace personalmente. No lo hace a la familia. Bueno, si se tiene esposa e hijo, claro, el ministerio incluye al núcleo familiar cercano, pero cuando uno vive con sus padres y recibe cierta clase, como pasaba con mi amigo, el llamado era de él, no era para su familia. Y él obedeció el llamado y el año pasado se ordenó como pastor, se graduó y se ordenó, salió y ahí está trabajando. Y hasta el día de ahora yo puedo dar fe que cuando Dios lo llamó no fue por gusto. Y aquí nosotros podemos observar un ejemplo bíblico donde Dios llamó al profeta y fue a ordenar su casa para irse tranquilo, en orden. Pero el llamado lo recibió él. El llamado, cuando Dios, hermano, cuando Dios lo llama a un ministerio, cuando Dios lo llama a ganar almas, cuando Dios lo llama a servir en cualquiera de los ministerios, que yo sé que usted está sentadito ahorita, pero espérese, ya va a llegar el momento en que nosotros vamos a ejercer nuestro servicio. Pero si Dios lo llama al ministerio, cualquier sea, usted lo va a descubrir. No hay vuelta de hoja y el llamado es personal. El llamado de Dios, aunque sea personal, aunque sea individual, sin embargo debemos de dejar nuestra casa en orden, así como lo hizo Eliseo. El llamado fue para él, pero él fue a su casa, ordenó su casa, se despidió de sus padres, celebró con toda su parentela, celebró con todo el pueblo. El llamado de Dios efectivamente cambia nuestra vida. A Eliseo compartió su felicidad en el versículo 21 con su familia y con todo el pueblo. Eliseo entendió que su bendición de ser profeta de Dios, que no era nada fácil, hermano, porque el profeta era, como le decía a un inicio, era el que decía, era la voz de parte de Dios, y en muchas ocasiones era para bendecir al pueblo y otras veces era para maldecir al pueblo. Llegar el profeta y decirle al pueblo que se preparara porque iba a llegar hambruna, una maldición, ejército, esa información, así como la podían recibir bien para resolver su problema, así la podían recibir mal. El ser un profeta en esa época no era nada fácil. No era nada fácil. Y sin embargo, la bendición de recibir ese llamado de parte de Dios, él lo exteriorizó y lo compartió con los demás. Partiendo de ahí, el ministerio del profeta Eliseo empieza a ser tutoriado de parte de Elías para con él. Y empezó a enseñarle, aunque poco, porque después de eso podemos ver cómo ascendió Elías al cielo. Y empieza el milagro, empiezan los milagros, el ministerio del profeta Eliseo. Y como yo le decía, a nivel personal, este señor a mí me destapa la cabeza cuando veo cada uno de los milagros. Hermanos, ¿cuántos sabemos que el metal, cuando es introducido al agua, se hunde? Y cuando un trozo de madera es introducido en el agua, flota. Creo que todos lo sabemos, lo hemos estudiado, lo hemos visto en alguna etapa de nuestra vida. Pero este señor sí dice que se encontró con unas personas en las que un hombre había perdido un hacha en un pozo. Y el profeta Eliseo lo que hace es tomar un pedazo de madera, lo pone dentro del pozo, la madera se hunde y el metal empieza a flotar. A mí me destapa la cabeza. Dice de que se encontró con cierta agua que era amarga. Estaba amarga el agua. Y si algo está amargo, hermano, si usted tiene un fresquito de limón y lo sabe amargo, ¿qué es lo que le echa? Azúcar, ¿verdad? No le echa sal. Pues este señor vio el agua que estaba amarga y para endulzar el agua le echó sal. En otra ocasión, como le decía, iba pasando una caravana fúnebre y llevaban el cuerpo de una persona a sepultarla. La primera persona que llevaba a la persona muerta se tropieza
y hace que el cuerpo caiga sobre la tumba de Eliseo y el muerto se levanta. 14 milagros son los que el profeta Eliseo hizo a lo largo de todo su ministerio, aparte de llevar palabra y la profecía al pueblo de Israel. Todo porque él tomó su ministerio en orden. Él tomó el ministerio que Dios le encomendó y puso su casa en orden. Y su bendición que él recibió la exteriorizó y la compartió. El llamado de Dios para nuestra vida también cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver la vida, cambia de nuestra manera de tomar nuestras decisiones. Pero debemos hacerlo en orden. Si el llamado de Dios toca su corazón, toca su vida, mi estimado hermano, no lo deseche. Sea como el profeta Eliseo, que aceptó el llamado de Dios y dejó las cosas en orden y exteriorizó la bendición que llegó a su vida. Ahí donde está, le voy a pedir que pueda cerrar sus ojitos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido en tu palabra este día, Dios. Te pedimos de todo corazón que cuando el llamado tuyo llegue a nuestra vida, cuando el llamado llegue a mis hermanos, de servirte en el ministerio que tú los hayas llamado, ellos puedan hacerlo en orden, puedan acatar cada una de las recomendaciones, dejar su casa en orden y esa bendición exteriorizarla para que sea de bendición para todos los demás. Te lo suplicamos, Dios, que antes que llegue nuestra bendición, queremos ser personas ordenadas en nuestra vida. Antes de que tú nos concedas lo que te estamos pidiendo, podamos ser personas ordenadas y tener una vida ordenada, guiada bajo tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno, hemos meditado en la palabra del Señor y hoy vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Gracias, mis estimados hermanos, a usted que nos da el privilegio de poder ir hasta su casa a traer esas ofrendas y esos diezmos. Muchísimas gracias a todos los que aún colaboran. Yo les recuerdo, aquí siguen empleados, aquí se siguen ayudando a los niños del albergue, aquí se sigue ayudando a los que están en el proyecto de rehabilitación del Ministerio Retorno. Nosotros seguimos llevando ese alimento, esa agua necesaria, y todos esos recursos hay que tener un apoyo financiero, y le damos muchísimas gracias a usted por ser parte de esta bendición. Recuerde que usted puede llamar a los teléfonos de la librería 22 36 10 28 y ahí le van a tomar la llamada y tomar los datos para poder ir hasta su casa. Si usted quiere hacerlo de una manera digital, usted puede visitar nuestra página web tabernaculo.net, pleca donaciones, y ahí usted puede hacerlo. Yo le recuerdo que esta es una iglesia que sigue en movimiento a pesar de las circunstancias. Hoy vamos a entonar nuestra alabanza de ofrenda para preparar nuestro corazón, y cantamos de esta manera. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Señor Jesús, gracias Padre por ese dinero, ese sueldo que llega a nuestros bolsillos. Gracias porque lo has provisto completo o en un 50%, pero gracias. De todo corazón te pedimos que pueda ser bien administrado, Señor, por cada uno de mis hermanos. Dale sabiduría para administrarlo en las cosas necesarias. Dale sabiduría, Padre Santo, para que pueda suplir las necesidades, puedan pagarse los compromisos, y si hay deudas puedan pagarse, Padre Santo. Pero gracias por la vida de ellos y porque apartan de lo poco para poder bendecir a esta tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión,
Radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El Ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Sí, estimados hermanos. Bueno, yo no me quiero despedir, no me voy a cansar de decirle que, hermanos, las indicaciones que nosotros debemos de seguir ante esta pandemia no ha terminado. Ya hemos entrado en una fase donde la cuarentena obligatoria ya terminó, pero ahora entra la cuarentena personal, la cuarentena que nosotros mismos razonablemente podemos optar. Si es necesario salir, hermano, hágalo y póngase un cubreboca, póngase una mascarilla. Si va al supermercado, póngase guantes y al salir, terminar las compras, esos guantes deséchelos. Pero cuídese, ande siempre alcohol gel en la mano, sanitizante, ande lo necesario para poder cuidarse de esta enfermedad. Ya la mayoría de la actividad sí está reactivada, pero hermanos, esta pandemia aún sigue. No hay un tratamiento para este virus y no hay un medicamento para este virus. Mientras esas dos cosas no existan, el peligro es evidente. Ya hemos perdido a personas cercanas, ya hemos perdido a muchísimas personas conocidas de esta iglesia. No vale la pena arriesgarse. Hay que cumplir con todas las normas y por favor documéntese de los medios necesarios, documéntese de aquellos medios que son confiables, no se deje llevar por cualquier información que llega a su teléfono, a su WhatsApp o cualquier información que usted pueda ver. Esa es parte de las recomendaciones para que nos podamos cuidar de esta enfermedad que aún es evidente. Bueno, hoy le quiero hablar a usted que ha estado pendiente de esta transmisión, pero que no tiene a Cristo en su corazón. A usted que puso la televisión, a usted que puso Radio Bautista, que sintonizó nuestra Taber App, la descargó y pudo ver la transmisión, pero que falta que Jesús entre a su corazón. Amigo, hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es el momento exacto para que usted pueda invitar a Jesucristo para que pueda morar en su corazón. Si usted quiere hacerlo, le voy a pedir que haga esta oración y repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, mi querido amigo, ahora usted forma parte de la familia del Señor. Le invito a que haga tres cosas. Uno,
pueda entablar una relación de conversación con Dios, pueda orarle, y orar es platicarle. 2, pueda conseguir un ejemplar de la palabra del Señor para que usted pueda documentarse. Si no puede conseguir algo físico, puede descargar una aplicación de la Biblia y usted pueda leerla desde su teléfono. Y 3, puede estar en sintonía de cada uno de los cultos de esta su iglesia para poder alimentarse más de la palabra de Dios. Vamos a entonar nuestra alabanza para poder despedirnos. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón, mi corazón. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, por este hermoso culto que nos has regalado. Lo que hayamos aprendido en tu palabra, te pedimos de corazón no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Guarda a cada uno de mis hermanos de esta enfermedad, Dios, que tanto nos está afectando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Gracias por haber estado en sintonía de esta transmisión. Recuerde, hoy por la tarde, Noche de Amigos a las 6 en punto. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.